bien. Yo no tengo muy buena visión y si alguien no lo veo es que no lo registro. Así que pueden hacer así como, porque me cuesta mucho. Pero pueden levantar la mano y preguntar a cualquiera de los tres. ¿Empezamos por casa? Bueno, empezamos por casa. ¿El micrófono? ¿Ah, yo? Sí. Casa somos nosotros. Casa son ustedes. Bueno. Bueno. ¿Sí? Ay, perdón, ay, bueno. Bueno, entre hermanos. José, François. Bueno. Perdón, François, es que no te vi. El segundo tiene más tiempo. Bien, entonces, Los niños. Es realmente porque pedí la vez anterior. bueno, Mira, Ramiro, sí. a mí me parece que yo firmo todo lo que he escuchado desde el inicio. Parece que los tres habéis aportado muchísimo. Es de los mejores cafés desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todo lo que habéis dicho me parece fantástico. Yo quería preguntaros por otra vertiente. A ver si podemos entrar en esta vertiente, porque todo lo catártico, lo cultural, la reafirmación de la cultura, me parece que todo esto son valores del humor, ¿no? Iría hacia justamente esto de si volver a la noción del humor inteligente, ¿no? Porque me acuerdo un humorista en Francia decía, ¿dónde está el límite entre el humor bueno y el humor malo? Decía, cuando la gente se ríe. Y es posible. Pero a dónde voy es, ¿no os parece que también, aparte de todo lo que hemos dicho, hay también un humor industrial, donde hace falta reír de todo, un humor que lo banaliza todo? No quiero hablar del club de la comedia, pero yo sé, por ejemplo, los humoristas, lo sabrás tú, Darío, hay muchos humoristas que están en un stand-up, por ejemplo, y dicen, te lo dicen después, que el sketch está escrito de tal forma que después de 40 segundos, primer chiste, pasa 1 minuto y 3 segundos, tiene que haber otro chiste, está construido, ¿no? Es como una cosa industrial donde yo creo que el humor pierde su espontaneidad, su fuerza, y donde al final se busca, hay un efectismo, y detrás, ¿nos parece que también, esa es la pregunta, que hay un humor que busca reírse de todo casi por divertimiento y banalizarlo todo al final? ¿No pensáis que hay un humor malo también? Yo, de hecho, voy contracorriente porque me la paso últimamente diciendo que a mí el stand-up ya me tiene harto. Porque el stand-up en el fondo, que estaba muy bien y que tiene su sentido en Estados Unidos, se ha popularizado con la globalización, pero no deja de ser el narcisismo del yo llevado al humor. Porque si ven todos los cómicos de stand-up hablan de ellos. Es como, porque yo y cuando vas y cuando yo, y esta es mi visión, y esta es mi visión, y esta es mi visión. Y claro, yo en general hago un tipo de humor o satírico o reflexivo que en realidad intenta estar más preocupado por lo colectivo que por lo que me pasa a mí. La gente que me va a ver a mí o que lee mis cómics no sabe si yo tengo pareja, no tengo pareja, qué pienso de un baile o de una música. Entonces, que me parece bien, pero me pregunto por qué de pronto hay 10.000 ya cómicos de stand-up en nuestras sociedades, todos hablando de sí mismos y de sus problemas o supuestos problemas. Entonces sí que creo que yo más que industrial diría que tiene que ver con el neoliberalismo y la globalización, y que lo que ha hecho incentivar el individualismo por encima de lo colectivo. Y yo sí que me gusta mucho más el humor como cosa colectiva, ¿no? Eso nada más. Después le dejo a los demás. Ramiro. O José o Ramiro. Bueno. Yo quería... también os felicito por lo que habéis dicho, que me ha parecido todo como muy, muy interesante y habéis abierto muchas puertas. Pero hay una que yo creo que se ha quedado un poco oscurecida, que es, por así decirlo, el humor como mecanismo. Es decir, como algo no necesariamente de contenido. Bueno, yo soy profesor de literatura, entonces, desde ciertos puntos de vista, hay dos tipos de discurso que tienen mucho en común, que es la poesía y el humor. ¿En qué sentido? En que los dos te sacan de esta palabra que habéis repetido muchas veces, que es el contexto. De repente la poesía habla de cosas que no existen, pero es que el humor también. En el humor nos hace aceptar que un caballo
entra en un bar, se toma 3 whiskies, dice, ¿cuánto cuesta estos whiskies? Dice, pues 9 euros, paga, y cuando se va al barman le dice, ¿no vemos muchos caballos que hablen por aquí? Dice, y menos que van a ver si cobran a $3 el whisky. Esto es irreal. Esto no existe. Entonces, lo que ocurre lo que quiero decir con todo esto es que habría que hablar un poquito del mecanismo del humor. Este chiste, como otros muchos, está descontextualizado. No existe en la realidad. Si sacamos los chistes de los contextos y reflexionamos un poco sobre el mecanismo de lo que me hace reír, eso puede ser una vía para aceptar los chistes que ideológicamente nos repugnan. Porque es que a mí hay chistes que me divierten muchísimo de temas en los que yo jamás podría admitir en la vida real. Y es un poco, digamos, la postura que tiene Ricky Gervais, no sé si lo habéis oído alguna vez, que él es muy bestia y dice, ¿cómo que no se puede hacer humor de arriba abajo? Pues claro que sí, si yo le estoy pegando a un niño minusválido, pues ¿cómo le voy a pegar de arriba abajo? No le voy a pegar de abajo arriba. Y dice, ¿por qué digo esto? Dice, ¿estáis todos horrorizados? Dice, porque sabéis que yo nunca haría esto. Entonces, el humor, en lugar de algo que obedece al tema de la sátira, que es el aquí y el ahora político, el humor exactamente como un mecanismo que nos extrae y que tiene su universo, y que entonces así podríamos aceptar hacer chistes sobre filólogos, por ejemplo, y yo no me ofendería, porque diría, bueno, si funciona el mecanismo, me divierte. Eso es, quería plantearos esta cuestión. A ver, sí, muchas gracias. Yo, hombre, estoy de acuerdo contigo. Solo me centraría en la primera parte de tu comentario que me ha gustado, ¿no? Cuando lo relacionabas con la poética, a propósito de que habla de cosas que no existen, ¿no? Que incluso has dicho que no son reales, un caballo, ¿qué tal? Pedro Salinas, ¿no? Poeta, tiene una serie de conferencias que se llama El poeta y la realidad. Y lo que en general en la tradición esto lo conocerás mejor tú y los literatos presentes, lo que en general la tradición de la teoría de la literatura ha siguiendo la poética de Aristóteles, es que el arte en última instancia es imitación de la realidad, y de hecho mientras más imites mejor, ¿no? Esa es como lo tradicional. De hecho, como paréntesis, quienes mejor se han leído la poética de Aristóteles en el cine no ha sido ni los grandes de Tchaikovsky y toda esta gente, no, sino los Hollywood, porque Hollywood es tal cual, conflicto antagonista, eso es Aristóteles, tal cual. Bueno, pero sabemos que el arte no es, como tú bien has dicho, no es solamente imitación de realidad, pero que no sea imitación de realidad no quiere decir que aquello de que habla no sea realidad, sino que es creación de realidad. Es decir, a diferencia de lo que, por ejemplo, las ciencias, más o menos de la naturaleza, lo que quieren hablar es de algo que es impresión de realidad, ¿no? Se da impresa a los observables, tal, o sea, al observador. En el caso del arte, lo que quiere hacer es expresión de realidad. Y aquello de que ponga un caballo en un bar, no porque sea un caballo en un bar es porque es menos real, sino porque no es real en el sentido habitual del término, pero nos enriquece, como decía yo, realidad, es decir, nos hace pensar en posibilidades que, aunque no son material o físicamente posibles, por así decir, están enriqueciendo aquel contacto que nosotros tenemos con eso real, abriéndonos más de lo que ya tenemos. Naturalmente no podríamos ver un bar un caballo tomando un whisky y tal, pero es por la facultad imaginativa que salió hace un rato, la imaginación y tal, que nos abrimos a más realidad, se enriquece la realidad, ¿no? Es decir, eso, la realidad queda enriquecida por la facultad de imaginación que es expresiva tanto en el arte como en la poesía. Y ahí no tiene nada que ver ni con la crítica ni con mucho menos, ¿no? Sino que está abriendo a posibilidades que de no hacerlas nosotros no estarían puestas ahí. ¿Y por qué son? Fíjate, y con eso te paso. Los fictos, las ficciones, también tienen un carácter de realidad. Cuando el Quijote o cuando Don Juan, cuando la gente habla del Quijote o cuando habla de Don Juan, puede hablar perfectamente del Quijote sin referirse ni una sola vez a Cervantes. Y se puede debatir sobre si Quijote era tal, si el Quijote era cual. De hecho, sobre el Don Juan se debatió mucho en su tiempo, particularmente Gregorio Marañón, debatiendo si Don Juan era o no homosexual, etc. Pero, ¿sabes?
Y que uno puede decir, pero ¿cómo se puede debatir eso si es un personaje de ficción? Bueno, porque hasta eso tiene un carácter de realidad. ¿Sabremos o no si era un homosexual? Eso habrá que debatirlo, pero que se debata es porque hay un carácter de realidad que nos interesa saber sobre eso mismo. Los fictos son creación de realidad. Añadiría fenomenal. Añadiría dos cosas de lo que vamos conversando. Una es insistir en algo que antes planteaba, ¿no? Estamos ante un fruto de la evolución. Insistí antes, la imaginación es una característica a la que se ha llegado por la cerebralización, por el desarrollo de la cooperación, etcétera. Pero también la abstracción, también el lenguaje articulado, también la creatividad. Todas esas capacidades nuevas que han cambiado las capacidades que los animales tenían, que las han llevado a otro punto, están expresándose en el humor. Y a mí me ha gustado mucho cuando ligabas humor y poesía, porque creo que hay que... bueno, aquí está Carlos y probablemente también Darío, ¿no?, que lo pueden decir mejor, pero me parece que estamos de acuerdo en que hay que abrirse a todas las formas de conocimiento. El conocimiento no es solo filosófico, científico, hay un conocimiento por el humor, hay un conocimiento por la experiencia meditativa, hay un conocimiento por la poesía, como forma de conocimiento. Esto lo digo porque si estamos en este punto, abre unas posibilidades enormes a la globalización, a la lucha por la libertad, por el diálogo de saberes, porque otros pueblos, otras culturas, otras civilizaciones tienen saberes muy profundos. Y eso, mira, me está viniendo una tesis de antropología premiada nacionalmente, es de un gitano, cantaor, tocaor, antropólogo de la Universidad de Sevilla, y se llama la tesis Epistemología del sentir situado, basado en Boaventura Sousa Santos. Y empieza así, ante el tribunal, que yo era el presidente, empezó así, y así dice la tesis, dice: yo les quiero hablar del flamenco en relación con la música guane de la yebala marroquí y las raíces y la ruta sur de los gitanos. ¿Cómo se lo expreso? Porque lo que voy a contar aquí es una tesis de antropología y lograré expresarles esto. ¿Cómo le expreso lo otro? Entonces yo le dije como presidente, pues aquí está permitido otras performances, si quiere usted tocar, si quiere cantar, hágalo. Y entonces él miró para atrás, que estaba toda la gitanería de Triana, y dijo, no, lo haré académicamente solo, profesor. Después cantaremos. Tienes ahí como para expresar la profundidad del cante hondo, etcétera, analíticamente, científicamente, antropológicamente podemos hacer algo, pero hace falta humor, performance, canto, otras maneras de conocer y de expresar la realidad. Y por eso creo que la poesía pero claro, hay que valorar todas las poesías, no solo la occidental, todos los humores, no solo el británico o el ruso, ¿no?, sino todos, ¿no? Quería una cosita a solo decir. Por esto a mí lo que me alucina del humor es que es un concepto tan amplio que en realidad cada vez que crees llegar a una conclusión, encontrás algún tipo de chiste o algún tipo de humor donde esa conclusión ya no funciona. En esto que decíamos que relativiza todo. Entonces siempre agrega incertidumbre, porque yo que vine diciendo aquí que la sátira de abajo hacia arriba, hay un gran concepto de Alenka Supancic, que es una filósofa de la Universidad de Lublinka, en un libro muy bueno que se llama Sobre la comedia, que está traducido en México, pero no en España, donde ella lo que analiza es los mecanismos de la comedia, lo que hablaba, los mecanismos de la comedia, a través de uno de los capítulos de Hegel en Fenomenología del Espíritu, cuando Hegel habla de la comedia, que hay un momento que habla de la épica, la tragedia y la comedia. Y lo que viene a decir Alenka Supancic, basada en Hegel, es que en realidad no importa de qué vaya el chiste, no importa si va de abajo hacia arriba, de costado, de tal, que lo que importa es si el mecanismo mismo cómico, en realidad lo que termina haciendo es de alguna manera llevando todos al universal humano, que el universal humano, y lo dice de manera un poco más directa, como diciendo, si nos embarra a todos en el barro del humano, ¿no? Entonces, si alguien cuenta chistes solo de una minoría, pues posiblemente sea racista. Si alguien cuenta solo del poder, posiblemente sea satírico y tenga una intención que está más, digamos, paralela al humor. Pero realmente, él dice ella, el verdadero humor revolucionario no es que hable del de arriba, ni del poder, ni nada, sino que es la misma forma, embarre a todos en el barro del humano.
Y pone y dice un ejemplo muy bonito que dice con el típico tira clásica de cómics o con el típico humor de slapstick de la época de Chaplin. Dice cuando el señor se resbala con la cáscara de plátano o con el barro, se tropieza en el barro con la cáscara de plátano, pongámosle. No nos reímos de que se tropiece, nos reímos del esfuerzo que hace por seguir pareciendo que es un señor. Entonces dice, y eso le pasa a la prostituta, al obrero. Entonces, si el mecanismo mismo del humor logra quitarnos la impostura que nos hace pensar que somos lo que creemos que somos y nos muestra realmente en el universal humano, entonces el humor es aplicable a todos, no solo a los de arriba, no solo a tal, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con el mecanismo y no con tal. Sí, pues se lo copiaste a Lenka Supensic sin saberlo, pero vamos, que lo sepas. Y no te paga derecho a autor ni nada, ¿no, Alenka? Nada. Pues eso mismo. Bueno, yo quería plantear, aprovechando una palabra que ha mencionado François, que es banalización, relativización. No sé si son los mejores tiempos estos para el humor. ¿En qué sentido? En el que se está mezclando o combinando la posmodernidad, que ya es relativizadora bastante, de quitar importancia a todo, de negar cualquier creencia o relato que nos haga sentir que somos algo más que barro. Eso también lo necesitamos, Darío. No está bien que todo el rato estemos sintiéndonos barro gracias al humor. Sí, pero es que ocurre que hoy en día la sensación que yo tengo, no sé tú, es que todo el mundo, excepto los 4 serios estos que presentan querellas contra vosotros y tal, pero que no son, yo creo, la mayoría de momento, afortunadamente, ya veremos luego. Pero, no, tenemos 7 demandas pero más. tú pones hoy en día la tele, donde tú, por cierto, también participas. Sí. La televisión hoy en día es totalmente banalización pura y dura, y muchas veces todo se toma por el rollo del humor. No estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, ahora, luego si quieres me respondes, pues termino el razonamiento. Quiero decir, yo creo que los tiempos que vivimos ahora mismo de máxima relativización de todos, digamos, los grandes valores, y no solo grandes valores, sino las creencias de uno mismo, que también son importantes para uno mismo, ¿eh? Entonces, el decir, el humor mola mucho porque nos hace sentir que somos todos barro. Bueno, de vez en cuando nos gusta no ser barro, y el humor no contribuye a eso. Hoy en día creo que hay una generalización del humor que hace muy difícil que uno pueda defender algo en serio y decir, yo creo en esto seriamente y no me lo ridiculices, porque el humor ridiculiza también, y no me lo ridiculices porque esto es importante para mí. Me acuerdo, y termino, ya sé que tienes ganas de contestarme. Que no puedo estar más en desacuerdo. Es que quiero hacer, ya por eso, es que el último café por que ahí viniste... pegarnos, si no, claro, luego. En el último café que viniste estuvimos a punto de llegar a las manos en las cervezas, por esto mismo, ¿no? Porque yo te decía si se puede reír uno de todo y tú me decías absolutamente sí. Y yo creo que hay un respeto, mira, el antropólogo me da la razón, así que no te vengas arriba. Claro, yo creo que también es necesario un respeto para ciertos ámbitos de la intimidad o, si quieres, de cosas que son realmente importantes para nosotros, que muchas veces el humor se lo pasa por el arco del triunfo. Recuerdo una obra, para quedar un poco de cultureta y tal, David Foster Wallace tiene el libro famoso de La broma infinita, en el que plantea estas cosas. Y David Foster Wallace hay un momento en el que dice, mi gran problema es que cómo ser hoy en día, en los tiempos que vivimos, cómo ser trascendente, no se dice trascendente o sublime, sin quedar como un ridículo, sin ser ridículo. Hoy en día es muy difícil ponerte serio con algo, porque enseguida va a haber un humorista como tú, perdona, que te lo va a ridiculizar, O sea, yo si ahora mismo te digo, mira, Darío, para mí es muy importante en la vida, pues la poesía y tal. Tú vas a hacer un chiste sobre la poesía y vas a decir, el poeta este de mierda, ¿no? Entonces, claro. Y en relación con esto, ya termino con esto, por supuesto también creo que lo que habéis hablado de crear realidad, de ampliar la realidad de todo esto, para mí obviamente la poesía es muchísimo más potente creando realidad que el humor. Es decir, con los caballos, con todo los respetos para José Luis, en fin, no creo que amplíe el conocimiento de la realidad de gran manera. En cambio, un gran poema sí que puede hacerlo. Bueno, termino. Pero no es conocimiento, no solo conocimiento, es acceso a más. Sí, claro. Sí, correcto. Pero, y termino con esto haciendo mención a tu portal de Belén con la mierda, ¿no? Está planteando aquí muy bien Carlos, desde el punto de vista antropológico, de acercar culturas y puntos de vista.
Yo no soy sospechoso de ningún tipo de creencia en Dios, y menos en el catolicismo ni nada de esto, ¿vale? Pero creo que también favorece la convivencia el respeto a las creencias del otro. Yo no sé en qué manera puede hacer gracia ese chiste que vosotros habéis montado, ¿no?, a un tipo que crea, pero no crea desde el punto de vista del poder católico, el nacionalcatolicismo, no. Un tipo que simplemente tiene esa creencia, es decir, él cree que Jesucristo nació en un portal de Belén y que era el Hijo de Dios. No sé qué tipo de gracia le puede llegar a hacer eso, y lo que sí creo que le puede hacer es sentirlo como una grave ofensa. Entonces, no sé si ese tipo de humor es el que contribuye a una mejor convivencia entre distintos puntos de vista y culturas, o es que a lo mejor vosotros también, utilizando vuestra parcelita de poder pequeña, estáis también haciendo una contribución crítica, o digamos que no contribuye a eso, digamos, ¿no? Todas esas críticas para ti, lo siento, luego nos pegamos si quieres. No, vale, no, que yo hago sátira para no pegarme con nadie porque pierdo. Primero de todo, hay que entender, primero, no creo que sean épocas de gran relativización, más bien lo contrario. Creo que Internet y el neoliberalismo lo que ha hecho es globalizar la sensación del mí, del yo, y se pierde el debate público, porque entonces lo que yo pienso no es medido mediante la sana adversidad con la idea del contrario, sino que entramos en una lucha cultural donde se censura directamente al contrario. Con lo cual, si fuera realmente una época posmoderna en que todos relativizamos lo que se dice y las verdades esenciales, no estaríamos tan a la defensiva y no habría una polarización de la política ni una lucha cultural como la hay hoy en día. Porque realmente todos creen que es tan esencial lo que creen que no puede existir una voz contraria, porque cada voz contraria es el enemigo y no alguien con quien debatir una idea. Por otro lado, a nivel filosófico, y esto insisto con Stuart Mill, con el libro La Libertad, digamos, tú tienes que gestionar tu ofensa. Tú no puedes pedirle a otro que no exprese sus ideas por si ofende. Porque generalmente las ideas, no todas las ideas que han sido ofensivas han servido para algo, pero en general las grandes ideas que han cambiado el mundo han empezado siendo ofensivas. Entonces, si tú prohíbes o hay algún tipo de represión de las ideas que pueden ser ofensivas, no tendríamos un Galileo, no tendríamos un Newton, no tendríamos un montón de gente, porque esas ideas fueron como Darwin, no tendríamos el feminismo, no tendríamos movimiento LGTBI, porque ¿cómo vamos a ofender a toda esa gente que piensa que eso está mal? Con lo cual, en realidad la libertad de expresión tenemos también un concepto absolutamente narcisista y yoísta de la libertad de expresión. La libertad de expresión no existe para que yo pueda decir lo que quiera, existe para que nadie me pueda cancelar los discursos y yo como adulto pueda elegir entre los discursos que hay cuáles me sirven y cuáles no. Si un discurso me ofende, no lo veo, no lo sigo, está la libertad en mi mano. Yo no obligo a nadie que compre mi revista, poder tengo muy poco, porque es una revista independiente, deficitaria, que vive solamente de los suscriptores. Y yo no le obligo al nacionalcatolicismo español, que tiene un gran poder, con fundaciones que hasta hace nada, hasta la Ley de Memoria Histórica Nueva, incluso la Fundación Francisco Franco recibía dinero público en determinados gobiernos, donde aquí la Conferencia Episcopal ha tenido un poder de la hostia, una revista hecha independiente por 12 personas que no tienen ni fondos detrás, ni bancos, ni nada, poder tiene muy poco. Y entonces, si yo no voy a hacer una portada con algo que más claro que Dios como idea, y en un mundo de democracia donde las ideas deben circular libremente para que entre todos las podamos discutir y no acallar al otro, sino elegir la que nos gusta y la que nos ofende, no verla, ¿qué idea más clara de Dios, que realmente no estoy metiéndome con nadie en particular, no es un ser humano que está ahí, que yo le estoy diciendo tú eres tonto, sino que yo estoy hablando de una idea con la que a mí se me ha criado y que tengo derecho a pensar para mí qué significa esa idea y a representarla artísticamente de forma visual, porque yo hago collage, y collage satírico es una forma de arte. ¿Qué más claro que eso es libertad de expresión y que si a alguien le ofende no tiene ninguna obligación de ir al kiosco a comprar mi revista, a mirarla ni a seguirme en redes? Yo no voy a la iglesia a llevarla, yo no hago manifestaciones con mi revista y se la llevo a colegios católicos. Yo estoy hablando a los que comparten mi idea, que sienten un alivio o lo que fuera por una cosa tan minoritaria como Mongolia, que les exprese lo que ellos piensan en un contexto donde eso puede llegar a ser penalizado jurídicamente. Por eso, si nosotros tenemos que dejar de decir lo que pensamos de las cosas por miedo a ofender a otro, pues se acabó la libertad de expresión. Es el otro que tiene que elegir si esta idea le sirve o no, y si lo ofende, lo dice la Biblia, ¿no? Si lo que ves te escandaliza, arráncate los ojos. O sea, no dice si lo que ves te escandaliza, métele un puro judicial. Entonces, eso nada más.
Sí, sí, interesante cuestión la que has planteado y muy, muy interesante esto. ¿Qué añadiría? Según te escuchaba y te escuchaba, creo que os pasará a todas, ¿no? Y a todos. La verdad es que hice uno y esto y es muy interesante, ¿no? Selecciono lo que siento y lo que creo que quiero plantear, porque concuerdo mucho con esa preocupación, ¿no? Hay también una compañera antropóloga en la sala que puede hablar de esto. Yo como antropólogo a veces siento la enorme responsabilidad de haber caído en el diferencialismo. Qué diferentes somos, qué diferentes somos, qué diferentes somos. La diversidad biológica, luego la diversidad cultural, luego la diversidad sexogenérica, LGTBIQ. El otro día el profesor que dio la clase conmigo mostró 90 y tantas formas de identidad afectivo-sexual. La diversidad, la discapacidad, no somos discapacitados, somos diversidad funcional, diversos. Esto es importantísimo y liberador y es funcional al neoliberalismo, que es, sois muy diversos todos, nadie se parece a nadie, no hay clases sociales. No hay clases sociales, ¿eh? No las hay. No hay alianzas femeninas. No, estamos aquí, cada uno es 8. Los antropólogos hablamos, por ejemplo, de negociación situacional de las identidades. En clase lo hago, ¿no? La gente se identifica de 8 formas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuidado con la exacerbación de las diferencias, porque nos quedamos sin ser humano. Pero el problema está al otro lado, que es que todos los universales han sido universales de opresión. El universal católico es brutal, el corpus místico. El universal islámico, el Aumá, es fuerte, es tremendo. Los judíos no, son diferencialistas, no han pretendido que el mundo sea judío, los budistas tampoco, los comunistas sí, vengo de ahí, y queríamos que el mundo fuera comunista. ¿Cómo no va a ser el mundo comunista? Pues no, pues mira, no. Viva los anarquistas, viva los socialistas, viva la gente de derecha moderada, viva los conservadores, en fin, franceses un poquito demócratas y tal. Viva la cosa, eso, comunismo. Yo he sido, el día que el mundo sea comunista, joder, pues te cae en la cabeza, ¿no? La teoría de la evolución de Marx, que es maravillosa, multilineal, salvajismo, feudalismo, capitalismo, socialismo científico, Dios mío. Y luego del socialismo científico el comunismo, y venga, otra iglesia, y te doy con la cachiporra si no eres etcétera. Entonces, claro, cuidado. Entonces, Javier de Lucas me dijo, Carlos, universalismo prudencial, que es lo común a la especie. Digámoslo siempre, si tienes que explicar en clase la dieta, no digas solo, qué diversa es la dieta, y mira, en clase, a ver, este chico marroquí, ¿cómo hacéis el cuscús? Porque el chico marroquí puede haber nacido en lavapiés, odiar el cuscús, y tú eres china, ¿no? La niña china es adoptada, vino con 1 año, es del Atleti de Madrid y es punky. Y el arroz, no crees tú la diferencia a los demás, sino di, por ejemplo, la especie humana hace del comensalismo y de la comida algo específico dentro de los seres vivos. Tenemos poco en común con otros seres vivos, mucho con especie. El interculturalista primero pone lo común y luego lo específico. Siempre unidad en la diversidad, pero nos olvidamos a veces de esa unidad. Y desde luego, ¿y qué unidad? Pues viene el gran debate, por eso hay una asignatura que es Antropología de los Derechos Humanos, que es los derechos humanos. Que los alumnos todos caen en la trampa. Yo leo el documento de 1947 de Herskovits, que solo los antropólogos, de todos los consultados por Eleanor Roosevelt, todas las profesiones, fueron los únicos que dijimos eso de universal. Es que cada cultura tiene su norma. Es que universal, claro. Entonces dijo la ONU, bueno, pues dirán eso los antropólogos, pero nosotros tenemos que hacer una declaración universal de derechos humanos que yo defiendo totalmente. Y entonces aquí creo que viene a cabo el debate, ¿cómo entendemos la tolerancia? Ayer hicimos el 20tanto homenaje a nuestro querido Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en mi facultad, en nuestra universidad, un día que no olvidaré jamás, en la Universidad Autónoma de Madrid. Tomás y Valiente se le sacó un libro póstumo, A orillas del Estado. Tolerancia es una virtud y una actitud muy complicada. Tiene 2 acepciones fundamentales. Una es desechable, que es
la concesión graciosa del dominante. Te tolero. Tú eres mariquita, perdón, ¿cómo se dice? Homosexual, pero yo te tolero. No tengo nada contra vosotros. Oh, joder, pues vaya tolerancia, ¿no? Y luego viene la que él decía, la tolerancia es la más excelsa virtud de la democracia cuando consiste en el respeto al opuesto y en el trabajo para que se pueda seguir expresando, con los límites que se ha dicho antes. Jamás voy a respetar a un nazi, jamás voy a respetar a un hombre que agreda a las mujeres o las mata o las viola. Jamás lo voy a respetar, nunca. Pero voy a respetar que haya alguien que sea conservador. Que cuenten conmigo, que soy de izquierdas y voy a defender que mis hermanas lo puedan seguir siendo. Aquí pueden ser conservadoras y no son tontas, ni cómo pueden votar al PP, que son idiotas, como dijo un alcalde, etcétera. No, señor. Pueden perfectamente tener una visión del mundo de ese tipo. Básicamente mi familia estoy yo solo y un hermano un poquito así que quizá vote al PSOE y tal, y yo no. Entonces, Carlos es como una especie de cosa rara y tal. Se está grabando, qué horror. Bueno, a donde voy es que estamos de acuerdo. Entonces, claro, ahora el humor, lo que tú has dicho, yo creo que es un mecanismo. Es decir, pero los mecanismos, todos los mecanismos, todos, tienen un uso y otro. Es decir, yo recomiendo mucho leer a Jerry Maider con el decálogo con las tecnologías. Todas las tecnologías se venden al principio como la salvación del mundo. Todas. Y todas son malignas en algún aspecto, su uso. Y lo que pasa de Maider va más allá y dice, no es solo el uso, es en sí misma. Es en sí misma, ya hay mal ahí en algunas cosas. Asfaltar el mundo no es, hombre, se puede aprovechar de una manera o de otra, es una barbaridad. Vivir de a 26 millones juntos en México, Distrito Federal, es horripilante. No es nada. La urbanización masiva es en sí misma un desastre. Entonces, yo creo que la pregunta sería, y es complejo el tema, sería cómo usar bien el humor. Es decir, si esa pregunta es legítima o no. Podríamos decir, es que no ha lugar. No ha lugar. Cada uno se ríe de lo que quiere y como quiere. Yo creo que no. La preocupación es que tenemos que trabajar de alguna manera idea de límites, no de límites a la libertad de expresión, sino lo que he dicho antes, por ejemplo, contexto. Tengo aquí algunos amigos a la sala, yo me he meado de risa con amigos subsaharianos hablando de la negritud y los blancos. Me he meado de risa. Con amigos magrebíes me muero de risa. Con amigos homosexuales. Pero saben que el cariño, el amor, el respeto, el tono es tal que me permiten todo y además luego se cachondean de mí. Con lo cual es maravilloso, ¿no? Creo que hace falta intencionalidad, contexto, etcétera. Una serie de cosas que tenemos que razonar sobre esto, porque es devastador, banalizador y un instrumento del mal también, ¿eh? Gracias. Antonio, ¿le pasas a...? ¿No? Perfecto, pero lo que pasa es que tenemos poquito tiempo allí. Antonio, ¿te puedes acercar? Y ahí te levantas y te vemos. Sí, pero así la gente lo ve aquí. ¿Lo puedes ver desde aquí, así la gente te ve? Nada, muy breve. Estaba un poco levitando en el espíritu hegeliano en el que estáis metidos y tal, pero no lo acabáis de abordar. Yo os quiero preguntar por el color político del humor. Si el humor tiene color político o no tiene color político. A mí me cuesta mucho, quiero ser provocador específicamente con la pregunta, a mí me cuesta mucho pensar en un humor de derechas, la verdad, sinceramente. Es decir, yo no leo mucho La Razón y no leo mucho El Mundo, pero cuando caigo en las viñetas de La Razón y del Mundo es que no me hace ni puta gracia nunca. Es que no le veo la gracia. Entonces, ¿el humor es de izquierda solamente? Es de parroquia, creo yo. Bueno, ¿te contesto rápido? Yo creo que es de parroquia, que el humor a veces se le da demasiada importancia como si el humor pudiera cambiar cosas. Creo que en general el humor es muy de parroquia. Es que tú te ríes cuando el código ya está establecido de antemano. Entonces, los que somos ateos, republicanos, pues nos reímos mucho con las burlas a la familia real y a la Iglesia Católica, que es la que ha tenido más poder en España durante muchos años vinculada a la dictadura. Y por ahí no nos reímos de chistes de otros, aunque si la estructura del chiste es graciosa, te puedes reír perfectamente igual, ¿no? Yo creo que sí que hay humor de derechas, lo que pasa que también un poco lo apuntaba Carlos, es que no lo necesitan tanto. porque ya está, ¿para qué? ¿Para qué romperte la cabeza si igual ya el poder económico lo tenés? No sé para qué, ¿no? Sí,
No, eso, lo hablábamos justo al terminar aquí en Petit Comité, que al final sí que puede haber un humor de derechas y se ríen los de derechas como los de izquierdas se ríen con los de izquierdas. Y quien no comparte que Dios sea una mierda, pues se siente ofendido. Como cuando tú lees una sátira de no sé qué periódico de derechas y no te sentirás particularmente agraciado por eso, ¿no? Pero claro, es que el que está en el poder, sea quien sea, no necesita el humor, porque ya tiene el poder. Entonces lo que hace es más bien gestionar el humor, y es lo que por aquí también salía el tema, y también lo decíamos en la otra parte de la charla, ¿no? Que el humor parece, y se está moviendo aquí dentro del ámbito de la liberación del individuo y tal, pero que también sirve como medio del poder para mantener su poder. Es el panis et circenses, que ha existido siempre. Yo gestiono el humor, muestro cuáles son las formas normales de diversión, el fútbol, el tal, ¿sabes? El flow que, ¿sabes? O sea, ese tipo de humor que uno puede decir, bueno, eso es un humor apolítico. Bueno, ni tanto, ni tan apolítico, porque si está apoyado y legitimado masivamente por los medios, por algo será. Es decir, porque ya tiene una carga de valor. Tú decías hace un rato, incluso las tecnologías no son neutras, ¿no? Claro, las tecnologías y las ideologías, es decir, todo lo que hace el ser humano va cargado de valor, nada es neutro. Cuando una persona dice, las pistolas no matan, porque mira, la dejo ahí, no mata a nadie, son las personas que matan a las personas, esa es una falacia de performación, ¿no? Porque la pistola está fabricada con un valor, que es el valor de matar, entonces no es neutra ya, ¿no? Entonces todo lo que es el ser humano está cargado de valor, incluso los chistes, incluso el humor. Entonces, ante tu pregunta, que yo también entiendo tu punto, no lo comparto si es que quizá más bien yo no lo entendí, pero sí entiendo el punto de la preocupación de si todo vale o no, ¿no? Es decir, a ver, se suele decir, tú decías hace un poco, y tú también se quedaste a John Stuart Mill, ¿no? Sobre la libertad y tal. Yo creo que la palabra aquí crucial, y eso es lo que yo quería incidir desde que citaba Aristóteles, es la frónesis, la prudencia, ¿no? La prudencia. Ser prudente no es ser un mojigato, no, ser prudente es deliberar en todo momento, porque puesto que todo va cargado de valor, en todo momento hay que deliberar. Esto los existencialistas lo entendieron a carta cabal, y por eso decían, la existencia es trágica, coño, todo el puto rato tengo que estar pensando en lo que hago. Pues sí. Y eso es la buena vida, eso es el buen humor, justamente, la sensibilidad, eso es la eudaimonía. Libertad de expresión y tal. Libertad no es, a propósito de lo que tú decías, la tolerancia, la indiferencia, ¿no? Mi libertad empieza o termina donde empieza la tuya. Eso no es libertad, eso es indiferencia, nada más. Es el ser que diferentemente... No, mi libertad empieza donde empieza la tuya también, porque la libertad es un producto individual, social e histórico, y por tanto lo tenemos que construir juntos. Brevemente, sí, intentaré. Sí, mi familia es muy conservadora, entonces nos hemos muerto de risa muchas veces, y yo no sé si yo estaba intentando recordar, pero cuando murió abuela, por ejemplo, en Sevilla, yo soy sevillano, me sorprendió muchísimo aquella noche, yo era muy jovencillo, 16 años, 17, todos mis tíos y tías, mi familia es inmensa sevillana, muertos de risa, ¿verdad? Porque era un chiste sobre otros chistes, sobre otros chistes. Claro, estoy intentando recordarlos porque serían de derechas. Pero recuerdo uno que no lo sabré contar, pero muy antiguo, y era que el cardenal de Sevilla era muy gorda, como decían ellos. Era muy gorda. Fijaros lo políticamente correcto. No solo gordo, porque era un cardenal, sino le decían muy gorda. Y ellos decían, y entonces hoy no la podemos ver, decían, poniendo voz, que la gente entiende que es homosexual y es el amaneramiento andaluz. Y entonces hoy no la podemos ver, excelencia, y decían, no, porque estoy mala. Y se morían todos de risa. Mala del periodo. Bueno, pues chistes así, que hoy día cualquier mujer te diría, pero sois unos bestias, no sé qué, ¿no? Me tuve que levantar en uno contra García Lorca, que ahí me tuve yo que levantar, tuve que decir, y me puse muy mal, y una prima mía, psiquiatra en Nueva York, luego le dije lo que había ocurrido, y me dijo, mira, a partir de ahora, en casa muchas veces no estoy de acuerdo, es decir, afirmación del yo, tú simplemente conmigo no contéis para eso, porque fue un chiste brutal. Yo no me... Sí, una barbaridad, sí. Sí, Luego dices si está bien. Me acuerdo, era mis tíos, la placa. Se graba esto, ¿no? Es una pena, es que claro.
Sí, se graba esto, es una pena porque claro, son intimidades, pero bueno, lo puedo contar, que pueda volar, como tú decías, que luego esto vuela, pero vamos, está reunido mucha gente de la familia, el mar, la playa, tal y cual, y de pronto dice uno y pero vamos, no lo recuerdo entero, pero sí la idea que era, y entonces lo fusilaron, y dice, no, que va, que le van a fusilar, le metieron la bala por el culo. Por ejemplo, entonces tuve que político. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Que no se queden sin preguntar. Sí. Pero, vale. Perdona, a mí sí, solamente mi contestación sería la variabilidad. La variabilidad del humor es individual, es cultural, y yo creo, os venía pensando, dando vuelta a la charla, pero me parece, por lo menos lo arriesgo con mi hipótesis, es ideológico-política también. Hay una variabilidad, nos marca bastante, nos condiciona mucho en la cosmovisión que tengamos para qué tipo de humor nos gusta, qué no nos gusta. Perdón que tengo que, no quiero, Por favor, no interrumpir, pero quiero sí. que seamos breves porque nos queda poquito tiempo. Sí, yo me Todavía nos queda una pregunta de David. ¿Puedo rápidamente contar un chiste de Lorca que publicamos en Mongolia? Y aquí, Estoy escuchando que eso no me publicaría. ¿No? ¿Cómo? cuidado. Bueno, pues tenemos un ratito más, pero les pido brevedad porque hay mucha gente que quiere hablar. Creo que me parece que te escuché decir que nosotros no lo publicaríamos en Mongolia. Que te escuché que decías que no lo publicaríamos en Mongolia. Eso es un prejuicio. Primero, para una revista hay que leerla. Y no te veo que la hayas leído para nada. Bien, perfecto. Importante, yo cuando intento hablar del humor intento leer sobre el humor, porque si venís a hablar de la revista y no la has leído, para mí me parece una falta de respeto. Creo que el problema no es el humor, sino la opinión, que opinamos de cosas de las que no nos informamos. Nosotros hemos hecho contraportada con García Lorca y el chiste decía, estaba García Lorca y decía, no sé para qué lo buscamos, si llegamos a encontrarlo, es muy difícil que vuelva a escribir. Entonces, no tiene tanto que ver el tema, sino el recurso del humor. Y a mí no me hubiera molestado una revista de derechas que hubiera hecho ese chiste, pues si a mí no me hace risa, no me la compro. Lo que estoy intentando es que lo que no podemos es tener el miedo a ofender a otro, es lo peor que puede pasar para la libre circulación de las ideas. Porque si nosotros tenemos miedo a expresar lo que pensamos porque a alguien le puede ofender, el respeto puede ser un arma de doble filo a la hora de verdad tener libertad de expresión de las ideas. Entonces, si yo tengo miedo de ofender a determinados círculos, lo que sea, o a cualquiera, en pos de la convivencia, pues no existiría un Nietzsche, no existiría tampoco un Voltaire, no existiría un Marqués de Sade, y creo que justamente hay ideas que por nuevas o por novedosas o porque salen de lo que es en ese momento el paradigma, pueden ser ofensivas, igual que hay un montón de ideas ofensivas que todo lo contrario, que son reaccionarias, que no tienen nada de novedoso. Pero el problema es que simplemente tener la ofensa como vara de medir a la hora de expresar o no una idea, creo que nos empobrece como sociedad. Pero también, pero voy a hablar por ti, voy a compensar esto con Carlos, pero lo voy a decir de otra forma yo. Y es, sí, muy breve. El frónesis. Es decir, en la Ética Nicomaquea, Aristóteles dice algo genial hace 2400 años, y es, los saberes no es solo la teoría esa de la verdad abstracta, es la tesné de los artesanos y tal. No. Hay un auténtico saber que es la frónesis, y entonces yo pongo ejemplo a mi madre, y es saber lo que hay que hacer en cada momento de la manera más virtuosa. Lo que quiero decir es que el humor lo utilicemos con frónesis, es decir, con consideración del momento, del interlocutor, de la forma, del mecanismo, no solo en sí. Quiero compensar, porque estoy de acuerdo contigo, pero nos hace falta un poquito más de frónesis, que lo has dicho tú, Carlos, pero lo quiero decir con esta palabra. Pero, Carlos, te hago una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando se estrenó La vida de Brian, resultó totalmente ofensiva para gran parte de las democracias occidentales, todavía muy influenciadas por el gran poder del catolicismo, que no estamos hablando aquí solo de una fe, estamos hablando de un poder fáctico del mundo. La fe a mí me la sopla. La fe que se preocupe cada uno en su casa. Y yo mando una parte de La vida de Brian, la mando cada vez que la izquierda se divide, se la mando. Partido Judío Liberador, no, los liberadores del pueblo judío. Pues se la mando a todos mis amigos para decir, no os podéis, cada vez que se ponen a parir unos a otros, le mando La vida de Brian.
Y esa es la historia. ¿Qué pasa si nosotros, justamente porque creíamos que podía ofender, no teníamos la vida de Brian? Pues nos quedábamos sin la vida de Brian. Sí, yo estoy... Gracias. Estoy muy de acuerdo con el poder creador del humor. Y yo creo que eso es el tema, porque si al final vamos de ofendiditos todos, no creamos nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene una parte del humor que es lo que te rompe del orden, ¿no? La vida es orden y caos. Entonces yo creo que el humor es ese caos que incorpora la novedad, que realmente es interesante, ¿no? Y me parece, por ejemplo, el caso de los reyes o de los nobles que tenían al lado un bufón. Qué mágico, ¿no? Tener a un bufón que le permites, fíjate, meterse contigo, que eres el orden y de esa época. Y eso me parece completamente creador, ¿no? La contraposición entre el orden de esa figura tan seria, diríamos, y tener un bufón que gratuitamente le permites, que seguramente es porque es un desgraciado, y le permites, oye, mira, más bajo no vas a caer, o sea, que con mucho te doy una patada, ¿sabes? Pero te dejo que seas ese caos que es enriquecedor, ¿no? Esa reflexión os quiero dejar, a ver si os parece interesante. Bueno, mi pregunta va hilando sobre el tema de si el humor tiene un color político. Yo digo si el humor tiene un género, porque estamos hablando del bufón y Carlos, tú lo has contado, los chistes siempre son chistes verdes que muchas veces lo cuentan los hombres. Y también hay determinadas sociedades donde el humor está utilizado para reprimir a las mujeres, porque la risa de las mujeres está controlado en determinadas sociedades. Ahí es donde quiero, como antropólogo, bueno, como filósofo, que me contestáis un poco. Como hay que ser corto, vamos, nos ha faltado eso no, pero vamos, sí, decía una antropóloga, decía que la cultura es al sexo como el género, la cultura es a la raza como el género al sexo, esta construcción sociocultural sobre la sexualidad, ¿no? Esta construcción que son los géneros, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Antes decía que era un instrumento del patriarcado. El humor es hoy decisivo, ¿no? para el mantenimiento del patriarcado. Yo creo que tiene un componente de género. El que he contado de las piernas juntas es femenino. Me lo contaron amigas. Me lo contaron amigas. Es como al contar yo algunos muy toque machista, ellas me soltaron esa que me dejó en su sitio. Puede que sea femenino, feminista no sé, ¿eh? Porque, claro, ahí decía alguien, ¿no? Es que eso de ir ofendiditos, igual y no cambiamos el mundo, así tal. Hombre, nunca nadie se ofende hasta que te ofendes, así, o sea, hasta que te toca. Hay que andarse con cuidado, nuevamente, porque todos somos muy tal, sí, en democracias liberales occidentales, mientras no nos hagan burlas, bromas de nuestra condición de blancos, aspiracionistas, pequeños burgueses y, perdón, mierda y media, sé que se guarda, ahora que sé que se graba, puedo ser más grosero todavía, porque claro, entonces hay que andarse con cuidado. Justamente tú ya hablabas un poco, bueno, Nietzsche no hubiera existido si no hubiera ofendido, Voltaire, etcétera. Si hubieran tenido miedo a ofender. Claro, si hubieran tenido miedo a ofender, o Galileo decías, tal. Sí, pero ojo, que el medio de toda esta gente no era el del humor. Que usaran el humor de vez en cuando, eso es otra cosa. Pero el chiste no iba solo. O sea, había chistes, pero había toda una teoría detrás, muy seria, muy profunda, que no era la de un chiste. O sea, Voltaire, por ejemplo, en el Cándido, donde se burla de Leibniz y tal, no es un cuentachistes. Yo no digo que tú lo seas, ni mucho menos. No. Lo que digo es que hay que hacer, claro, eso, sino que hay que tener todo detrás. La sátira es política. Claro, eso es, perfecto. Con algo es porque estoy buscando una reacción política, jurídica, para intentar cambiar el Código Penal. Y eso es fenomenal. Pero no estoy hablando de que me hago un chiste y se está. Pero por tanto, entonces creo el discurso, y en una tertulia como esta, el discurso tiene que moverse a un nivel más profundo que el de la risa, ¿sabes? Que no es solamente el humor, no está en la risa. Por eso yo quería insistir en esto del buen humor, de la eudaimonía y tal. Se puede ser perfectamente empático, es decir, ser perfectamente eudaimonos sin estar de risas todo el rato, ¿me explico? ¿Sí? ¿Ves? Entonces, claro, sin miedo a ofender, eso lo ha hecho Nietzsche, eso lo ha hecho Platón, eso lo ha hecho quien sea, pero el humor no era el medio principal.
era si acaso o sea, el humor, quiero decir, como chiste, como gracia, era si acaso una beta que tomaban unas ideas y unas ideas y unas teorías bastante más profundas que solo eso. Y que mientras esté acompañado de todo eso, es decir, de una deliberación, es decir, de una frónesis, bienvenido. Digo, le voy a contar algo que es exactamente, y creo que ahí vamos a estar de acuerdo. Por fin, después nos tomamos una cerveza juntos, claro. Que Philip Roth, en Yo me casé con un comunista, dice algo muy guay, porque dice en un momento, habla de la valentía. Y yo creo que sin duda la sátira, por lo menos la sátira política, es un acto de valentía, porque en el fondo tiene que ver con un discurso político, como dije, disfrazado de humor sin ser realmente humor. Y Philip Roth dice, la valentía, si no tiene un objetivo, es frívola. Es frivolidad pura y dura. Por lo tanto, estoy de acuerdo que puede una ofensa, si no se le ve en forma satírica el objetivo de fondo, puede resultar una frivolidad que simplemente ofende y nada más. ¿Y para qué? ¿Para qué? Lo que digo es que por eso digo, lea Mongolia, porque no es ninguna frivolidad. De hecho, agregamos el contexto en la revista porque no solo hacemos sátira, sino que las últimas 10 páginas son periodismo de investigación sobre los poderes fácticos en España, donde aparte desarrollamos de manera periodística el tema de la portada. Entonces nosotros sacamos en ese número todo un artículo sobre la relación del yunque, de la secta del yunque que viene de México, que es una secta más que ultracatólica, es ultranazi, y que básicamente se aprovecha de la religión para conseguir adeptos, intentar colarse en el poder. Ahora sacamos otro segundo artículo en este número que viene, donde, digo presuntamente porque están grabando, hazte oír abogados cristianos, incluso Espinosa de los Monteros y Monasterio, son, digamos, supuestas organizaciones de superficie de esta secta, o infiltrados en la política de esta secta, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, esto no lo está grabándose, no lo puedo decir, pero digamos que tuvimos cartas. No, esto no lo puedo decir en general, pero bueno, digamos que tenemos cartas de círculos de la Iglesia Católica donde nos agradecen, porque para ellos son un peligro estos grupos. Entonces, realmente ellos se han movido un grupo muy, muy cerrado. Incluso tenemos una carta relacionada a la línea más del Papa Francisco de la Iglesia, casi agradeciéndonos, porque diciendo que ellos están a favor de la libertad de expresión, de la libre circulación de las ideas, y que al revés, que algo como esto en realidad refuerza su propia fe, y que nos podemos entender a partir de eso, y que les parece bien que intentemos hacer movidas jurídicas contra estos grupos sectarios que en realidad se han quedado en el pasado, ¿no? Por eso solo quería aclarar esto. Obviamente, si yo solo lo haría para provocar, claro, en un momento de globalización, multiculturalidad, yo puedo crear un conflicto social metiéndome simplemente con las creencias de las personas. De hecho, cuando la ultraderecha nos ataca y nos dice, ¿pero por qué no ponéis a Mahoma? Primero, porque yo creo que mi vida no vale la pena, un chiste, digamos. Segundo, porque creo que no son el poder fáctico en España, digamos. Entonces, entiendo que en Francia tienen otro perfil, son laicos de verdad, hace mucho se han sacado encima el poder de la Iglesia Católica y puede llegar a ser un problema el musulmanismo dentro del laicismo francés. Yo creo que aquí el problema que podemos tener con los musulmanes es uno comparado con los sectores del nacional catolicismo franquista. Entonces, intento atacar ahí. Por eso quería más o menos amigarnos en el sentido de que no lo hago solo por una provocación, ¿no? Que adentro está contextualizado, ¿no? Natalia, y terminamos. Si no hay más preguntas, no hay más preguntas, ¿no? No. Bueno, Natalia y... Bueno, primero que nada agradecerles porque me ha encantado todo lo que han dicho todos y no he leído Mongolia. La conozco, pero no he leído. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se puede hacer humor de todo, de todo. El problema es que cuando el humor, cuando los chistes son hacia los demás, está genial. No, si hacen un chiste de negro, pues yo no soy negra. Un chiste de judío, yo no soy judía. Un chiste de gallegos, cuando yo estaba en mi país, me reía. Claro, cuando llegué acá y me hicieron un chiste de sudamericanos, ya la cosa cambia. Pero yo creo que un chiste no es hacer proselitismo. Un chiste es un chiste. Digo, a mí me gusta decir, por ejemplo, que en Navidad, pues, estoy celebrando el cumpleaños del amigo invisible. Y bueno, y alguien se podrá sentir ofendido por eso. Pero, digo, yo creo que hay que tratar de tener humor. Cuando alguien hace un chiste y el otro se siente ofendido es porque no tiene suficiente humor. Eso nada más. Solo eso. ¿No quedan más preguntas? Bueno, no quedan más preguntas. Entonces, agradecerles a todos la atención, agradecer a estos señores y bueno,
Y quería comentarles brevemente, por si a alguien le interesa, que Carlos va a dar un curso de filosofía fundamental, porque como veo que hay gente muy interesada aquí en la filosofía, le voy a pasar para que pase las coordenadas. Bueno, ya que se hizo propaganda de la revista, pues hago yo. Filosofía... Nada, meteros a filosofiafundamental.com y hablaremos de un curso llamado La entrega a lo real. Y ya está. Bueno, en la página filosofiafundamental.com pueden verlo. El próximo Café Filo, último domingo de marzo, va a ser sobre el silencio. Interesante. Van a hablar sobre el silencio, así que están 2 horas de silencio, vamos a meditar. Están todos invitados y muchísimas gracias y hasta mañana, hasta próximo.